Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, maestro, buenas tardes. Excelente, muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues vamos a dar inicio en breve. Muy bien, jóvenes. Pues bueno, vamos a comenzar. Esta semana trabajamos con segmentos de recta, longitud y áreas. Los temas de la semana los encontramos aquí. La recta, ángulo de inclinación y pendiente de una recta, la pendiente como razón de cambio, paralelismo y perpendicularidad de dos rectas y finalmente ángulo entre rectas. Ya para el día de hoy tenemos cierto conocimiento acerca de lo que son los puntos en el plano. La clase pasada lo trabajamos. También deberíamos de conocer un poquito acerca del concepto de áreas, leyes de los signos. En el caso de determinantes jóvenes, pues bueno, este es un método que a lo mejor todavía no conocemos. Se utiliza para sistemas de ecuaciones. Debemos conocer un poquito de sustitución y también nos ayudaría mucho conocer acerca del tema de operaciones con fracciones. Comenzamos. ¿Qué se considera geométricamente hablando una línea recta? Pues bueno, la línea recta, como ya habíamos estudiado anteriormente, es un lugar geométrico que consiste en una línea de puntos que se extiende por el infinito. Siempre avanzan en la misma dirección. Es decir, a ver, permítanme. Si tenemos un punto aquí, otro punto acá, podemos unirlos de tal forma que esto nos va a determinar la dirección de una línea recta. Y a través de esta trayectoria encontramos muchísimos puntos además, aunque no los hayamos trazado. Aquí tendríamos otro punto, un punto más, otro más, etcétera. Entonces es un conjunto de puntos que se extiende por el infinito. Esa es la definición de línea recta como lugar geométrico. La línea recta se define por Euclides con las siguientes propiedades. Dos rectas distintas son paralelas o se cortan en un solo punto. Es decir, por ejemplo, regresando a las líneas rectas. Aquí tendríamos una recta y si tenemos alguna otra que tiene exactamente la misma dirección, la misma inclinación, pero está en otra posición del plano, decimos que son dos rectas paralelas. Sin embargo, si nosotros ponemos estas dos rectas, vemos que tienen direcciones diferentes y se cortan en un solo punto. A eso se refiere el axioma de Euclides. Continuamos. Por dos puntos distintos pasa únicamente una recta. Es decir, si nosotros ponemos nuevamente, trazamos dos puntos, punto 1, punto 2, y después los unimos a través de una línea recta, la recta que pasa exactamente por esos dos puntos viene siendo la misma. Si nosotros vemos otra que podríamos decir es que está como empalmada, es exactamente la misma recta. A eso se refiere el axioma, disculpen, número 2. Por otra parte nos dice, por un punto exterior a una recta, solo se puede trazar una recta paralela. Nuevamente, tenemos aquí nuestra línea recta y vamos a suponer que tenemos un punto por fuera de esta línea recta. Aquí lo tenemos.
Para que la recta sea paralela, es decir, que tenga la misma inclinación que esta recta que dibujé en color azul, solamente podríamos dibujar una sola recta. No va a haber más de dos rectas porque si la cambiamos ligeramente de dirección, ya no se cumple que tengan la misma inclinación y por lo tanto no se cumple el principio de paralelismo. Muy bien. Bueno, prácticamente esos son los axiomas de Euclides con respecto a la línea recta. ¿Hasta aquí alguna duda sobre estos axiomas? Ok. Continuamos. Así como tenemos una definición geométricamente para la línea recta, también tenemos una definición algebraica. Recordemos que cuando hablamos de álgebra, estamos hablando de variables. Por lo regular, las letras más utilizadas son la letra X y la letra Y. Entonces, cuando hablamos de una línea recta a través del álgebra, utilizamos letras. Por ejemplo, aquí tenemos, disculpen, acá está. La letra Y es igual a 3x más 8. Es una ecuación de la línea recta. 10x más 5y más 15 igual a 0. X medios menos y cuartos igual a 1. Es otra línea recta. Si se fijan, aquí en el álgebra, en la definición algebraica, tenemos una ecuación de primer grado importante con dos variables que generalmente son X y Y. Estas palabras que estoy subrayando son palabras detonantes, es decir, ideas clave de todo lo que viene siendo la definición. Al decirnos que es una variable, es una ecuación de primer grado, quiere decir que no vamos a tener exponente alguno. Recordemos que el exponente es un número pequeñito que se pone en la parte superior de un número. Por ejemplo, si tuviéramos aquí y es igual a x al cuadrado, aquí vemos un exponente. Cuando vemos un exponente, esta no estamos hablando de una línea recta, es otro gráfico diferente. Entonces, una de las condiciones que se tiene que cumplir es que nuestra ecuación no tenga exponentes, o más bien dicho, que el exponente sea el 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo vemos aquí, cuando la letra no tiene exponente, se considera que el exponente es 1. Muy bien. Y nos habla de las dos variables. En todos los casos podemos ver solamente dos letras. Si tuviéramos tres letras, ya no estamos hablando de una línea recta. Ahora bien, ¿qué es la pendiente de una recta? Se considera la razón que existe entre las variaciones o incrementos de y y de x. Los incrementos o variaciones entre variables se denota por la letra delta, esta que tenemos aquí. Palabras clave aquí tenemos la palabra razón. Cuando hablamos de razones, siempre vamos a estar hablando de divisiones. Y una forma, jóvenes, de representar la división es a través de la fracción, como lo vemos aquí. Entonces, si analizamos el concepto, nos dice, razón que existe entre las variaciones o incrementos de y y de x. Los incrementos o variaciones entre variables se denota por la letra delta. Y aquí tenemos entonces que la letra M corresponde a la pendiente de una recta, la cual se puede definir como la razón del incremento de y entre el incremento de x. Y si hablamos de un incremento, hablamos de un cambio de posición, es decir, de y2 menos y1 entre x2 menos x1. O bien podríamos hacerlo al revés, de la posición 1 menos la posición 2 entre la posición 1 en x menos la posición 2 en x. Ahí está. Una nota muy importante para el cálculo de la pendiente de una recta. Si el valor de la letra x1 es el valor de la x1 tiene que ser forzosamente diferente al valor de la letra x2. De lo contrario, no existiría esa solución. Perfecto. Continuamos.
Déjenme ver si puse algún ejercicio de pendiente. Sí, aquí está. Ahorita lo revisamos. Realizamos ese ejercicio. ¿Qué se considera una recta no vertical? Un lugar geométrico de los puntos, tales que su pendiente es una constante. Se describe con una ecuación lineal de dos variables. Se grafica con una recta no paralela a ninguno de los ejes. Esa viene siendo la definición de recta no vertical. Interpretación geométrica de la pendiente de una recta. Es la inclinación de una recta que corta con el eje X. Su inclinación varía entre los 0 grados y 180 grados. Usualmente el ángulo que se forma entre la recta y el eje X se representa con el símbolo que vemos aquí. Este símbolo se conoce como θ. La pendiente de una recta resulta de aplicar la tangente al ángulo de inclinación θ. Es decir, M es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Y aquí vemos también un ejercicio. Nos piden calcular la pendiente cuando tenemos un ángulo de inclinación de 58 grados. Imagínense que tenemos un plano cartesiano. Voy a moverme un poquito en la diapositiva. Aquí está. Imaginen que tenemos un plano cartesiano y en este plano cartesiano tenemos una recta que tiene un ángulo de 58 grados. Ahorita lo voy a trazar, a lo mejor no tan correctamente. Les ofrezco una disculpa. Vamos a hacer una estimación. La recta que acabo de trazar, que pasa por el origen, es una recta que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Recordemos que cuando trabajamos con los grados, aquí tenemos 0 grados de inclinación, aquí tenemos 90 grados de inclinación. ¿Y cómo medimos la inclinación de esta recta? Desde aquí, desde donde inicia el eje X, hacia donde llega la recta. Entonces, si está exactamente a la mitad, tenemos 45 grados aproximadamente. Vamos a desplazarlo un poquito más. Déjenme ver si aquí vienen los ángulos. Creo que no viene. Ok. Muy bien, vamos a desplazarlo un poquito más para que siga abriendo hasta simular los 58 grados. Ahí está. Más o menos por aquí, esta sería la inclinación aproximada de un ángulo de 58 grados. Entonces, si quiero saber la razón de recta y el único dato que tengo es el ángulo de inclinación, lo que vamos a hacer es aplicar la tangente del ángulo. Y aquí, este procedimiento por lo regular lo hacemos con calculadora o bien a través de tablas de funciones trigonométricas, así las buscan en internet. 1.6, muy bien, Fernanda. Entonces, en esta calculadora, la que viene aquí en Windows, primero introducimos el valor 58, nos aseguramos que sea una calculadora científica y aquí donde dice trigonometría, buscamos la función tangente. Y ahí está el 1.6 que obtuvo Fernanda también. 1.6. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de cambio viene siendo de 1.6. Por otra parte, si tuviéramos un ángulo de 36 grados, ¿cuál sería el valor de la pendiente de la recta? Nuevamente, introducimos primero el valor 36. Aquí donde dice trigonometría, tangente. Muy bien, aproximadamente 0.72. Gracias, Fer. Muy bien, ahí quedó. Entonces, cuando tenemos un ángulo de 36 grados que está un poquito más cerrado, más o menos así,
tendríamos una pendiente mucho menor. Entonces, cuando hablamos del valor de la pendiente, es un valor que está muy ligado a lo que viene siendo el ángulo de inclinación de la pendiente. Son conceptos pues muy similares, simplemente ¿qué es lo que lo diferencia? El ángulo de inclinación se mide en grados, lo que viene siendo la razón de cambio lo medimos en números decimales. Muy bien, continuamos. Aquí vemos dos tipos de rectas. Una recta que tiene su inclinación hacia la derecha y una más que tiene su inclinación a la izquierda. ¿Cuáles son las características de estas rectas? Cuando vemos la inclinación, la recta que está inclinada hacia la derecha, el incremento en X, al igual que el incremento en Y, estos de aquí, son ambos positivos. ¿Por qué? Imaginemos que estamos en este punto y tenemos este otro punto aproximado también. Si analizamos el desplazamiento que hay, voy a trazar aquí una línea imaginaria. Ahí está. Ahí está. Ya los marqué en X y en Y. Recordemos que la X es en horizontal. Si nosotros analizamos el punto 1, el valor en X lo tenemos en 2. Y cuando se desplaza al siguiente punto de la recta, tenemos un 4. Es un desplazamiento completamente positivo en X. ¿Y qué pasa con la letra Y? Nuevamente, en la letra Y, por ejemplo, recordemos que el eje Y es el vertical. Ok, en el eje Y tenemos como valor inicial el número 10 y luego nos desplazamos hacia el número 20. Eso nos hace un desplazamiento o un incremento positivo. Y entonces decimos que como los dos valores son positivos, nuestra pendiente también es positiva y tendríamos un ángulo de inclinación agudo. ¿Qué pasa con lo que viene siendo la recta que inclinada hacia la izquierda? En este caso tendríamos un incremento en X positivo, pero uno en Y negativo. Y lo observamos aquí. Nuevamente, tenemos este es el punto 1 y este de aquí es el punto 2. Ok. Vamos a ver, en X, jóvenes, ¿cuál es el valor del primer punto en la letra X? ¿Alguien me puede decir? Recordemos, tenemos la letra X en horizontal, la letra Y en vertical. En este caso, en el eje X, viene a topar con el número 2. ¿Y qué pasa con el punto número 2? Aproximadamente, ¿dónde está? En la letra X. Aquí lo tenemos. Está muy cerquita del 4. Entonces el desplazamiento sigue siendo positivo en la letra X, tal como lo vemos aquí. ¿Qué pasa con la letra Y? Ahora sí, nos basamos en esta recta, la vertical. En la letra Y, el punto 1 está en menos 10. Y luego sigue avanzando hacia los negativos aún, es decir, sigue yendo hacia abajo. Y entonces vemos que su desplazamiento sigue siendo negativa. Por lo tanto, al momento de hacer la razón de cambio, una división de signos positivo entre negativo nos da un resultado negativo y decimos que nuestra pendiente es negativa. El ángulo de inclinación de este tipo de rectas por lo regular vienen siendo desde 90 hasta 180 grados. Continuamos. Y bueno, y entonces, si solamente tenemos dos puntos de nuestra línea recta, ¿cómo calculamos la pendiente de la misma? Recordemos que la pendiente la calculamos como la razón de cambio de Y entre X. Voy a copiar la fórmula, aquí la tenemos.
Esta es nuestra fórmula. Le voy a poner por acá. Podemos utilizar la primera sección o la segunda sección. La que ustedes decidan, vienen dando el mismo resultado, sección 1 o sección 2. Vamos a utilizar primeramente esta sección. Y nos pide calcular la pendiente de una recta que pasa por los puntos 5,2 y menos 3,7. Vamos a decir que la letra A es nuestro punto 1 y la letra B es nuestro punto 2. Recordemos que todos los puntos se conforman de un valor en X y uno en Y. Siempre está ordenado. Dicho esto, ¿cuál sería el valor de X1, jóvenes? ¿Cuánto vale la X en el punto A? Vamos a ver. Muy bien, Fer. La X1 vale 5. Excelente. ¿Cuál sería el valor de Y1? El valor de la letra Y en el punto número 1. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Ay, sí, es cierto. Discúlpeme, Fer. Anoté 2. Tiene toda la razón. X1 lo tomamos de aquí, jóvenes. X1 es igual a 5. Y la Y1 lo tomamos de aquí. Viene siendo igual a 2. Ahí quedó. Muy bien. Ahora nos vamos al punto número 2, que viene siendo el de la letra B. ¿Cuánto vale X2? X2 es igual a menos 3, ¿correcto? Y Y2 es igual a 7. Muy bien, Fer. Excelente. Ya que tenemos identificados los valores de X1 y Y1, Y2, X2, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Decimos que la letra M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. A partir de esto, jóvenes, realizamos una sustitución. Voy a copiarlo exactamente igual. Aquí está. ¿Qué quiere decir sustituir? Quiere decir cambiar. Es decir, si aquí yo ya sé que la Y2 vale 7, en lugar de tener la letra Y2, vamos a colocar el número 7. Ahí sustituimos. En el lugar de colocar la letra Y1, vamos a colocar el valor numérico que viene siendo 2. Lo cambiamos y colocamos el 2. En el lugar de la X2, colocamos el número menos 3. En el lugar de X1, colocamos el número 5. Ahí está. Muy bien. Una vez hecho esto, realizamos las operaciones indicadas. 7 menos 2, 5. Muy bien. Excelente, Fer. Y luego el de abajo, menos 3 y menos 5. Si son signos iguales, pasa el mismo signo y sumamos. 3 y 5. Excelente, muy bien. 8. 3 y 5 son 8. Como los dos son negativos, nos da menos 5 octavos. Y este es nuestro resultado del cálculo de la pendiente.
¿Hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes? Vamos a continuar. Muy bien. Ángulo de inclinación. Es un ángulo que forma una recta con el eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es lo que les explicaba hace un momento. Muy bien, Nidia. Ok, aquí tenemos o estamos observando un ángulo de inclinación de 0 a 180 grados, como se ve la recta. Un ángulo de inclinación de 0 grados viene siendo una recta como la que vemos, completamente horizontal, y un ángulo de inclinación de 90 grados viene siendo una recta completamente vertical. Así se observa. El cálculo del ángulo de inclinación de una recta lo podemos hacer mediante estas fórmulas. La tangente inversa de la pendiente es igual al ángulo de inclinación de la recta. En algunas calculadoras podemos utilizar esta notación. Alfa es igual a 180, el ángulo de inclinación es igual a 180 menos teta. Me voy a brincar esta parte para irnos al cálculo de la longitud de un segmento de recta. Esto lo podemos calcular con la calculadora, jóvenes, directamente. Solamente hay que oprimir tangente inversa. Longitud de un segmento de recta. Aquí vemos una recta horizontal, una recta vertical. Cuando nos piden calcular la longitud, es decir, el tamaño de solamente un pedacito de recta, cuando son horizontales y verticales lo podemos hacer intuitivamente. Si se fijan, aquí tengo una línea recta en color como tipo agua y vemos señalados dos puntos. Ese punto va desde -4 hasta el 2. ¿Cómo podemos calcular la longitud de este segmento de recta? Simplemente contando espacios, jóvenes. Vamos a ver cuánto mide desde aquí hasta acá. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, mide 6 unidades. La longitud del segmento AB es igual a 6 unidades. En el caso de la recta vertical, hacemos exactamente lo mismo, solamente contamos. Aquí estamos viendo que va desde el 2 positivo hasta el -1. ¿Cuánto creen que mida este pedacito de recta, el segmento C al D? Déjenme lo acerco, ahí está. ¿Alguien me puede decir? Solamente contamos 1. A ver, ya hay respuestas. Muy bien. Nidia dice 4, Fer y Stacy dicen 3. Vamos a ver cuánto mide. Contamos desde aquí. 1, 2, 3. 3 unidades. Muy bien. Ándele, muy bien, Nidia. Muy bien. Mide 3 unidades este segmento de recta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, jóvenes, ahorita estoy muy acelerada porque se va a cortar y a veces no puedo reingresar. A veces sí me lo permite, a veces no. Si pasan 5 minutos y se corta la sesión, si no he regresado, seguramente ya no me voy a poder conectar. Pero si es antes de los 5 minutos, pues bueno, aquí los veo en el mismo enlace. ¿Cómo podemos calcular la longitud de un segmento de recta diagonal? Aquí vemos que esta recta pasa por el punto -6,2. Y esta recta también pasa por el punto, está movido, pero vamos a poner lo que es el punto -2,-1. Vamos a decir que esos son los puntos. Ok, ¿cómo podríamos calcular esta longitud de este segmento? Puesto que está en diagonal, tenemos que identificar primeramente los valores de x1 a x2. Recordemos, x1
Y1, X2, Y2. Ahí están. El segmento de recta EF es igual a D. ¿Y cómo lo calculamos? Con la raíz cuadrada nuevamente sustituimos. En lugar de la X2 colocamos su valor. X2 en este caso vale menos 2. Pasamos el signo de menos y nos dice X1. X1 vale menos 6. Aquí es muy importante tener cuidado con los signos. Tenemos que poner el menos 6 con todo y su signo. ¿Por qué se repiten dos signos de menos? Porque un signo de menos es de la fórmula y otro signo de menos es del menos 6. Entonces vamos a colocarlo entre paréntesis. Esto se va a elevar al cuadrado más Y2 menos Y1. Y2 vale menos 1, aquí lo tenemos. Menos de la fórmula el valor de Y1. Y1 vale 2. Ahí está. Ahí solamente hay un signo de menos, puesto que Y es positivo. Lo siguiente es eliminar este paréntesis multiplicando signos. Menos por menos nos da más. Bajamos el menos 2, bajamos el 6. Bajamos el cuadrado más. Menos 1 menos 2 son menos 3 al cuadrado. Calculamos raíz de todo esto. 6 menos 2 son 4 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado son 16. 16